Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los seguidores y público en general del canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre, les habla el profesor César. Vamos en esta oportunidad, a desarrollar el tema de clasificación de fracciones. Es la segunda parte, ¿ya? Eh, Sabemos de que en la última semana 16 de Aprendo en Casa, en el segundo grado de secundaria, se habló de lo que era operaciones con fracciones, pero estamos haciendo todo lo concerniente a lo que es fracciones, que es una parte pues de los números racionales, por la cual les recomiendo de que este video no solamente para segundo grado, sino para todos los grados de secundaria, inclusive aquellos que ya han egresado y se están preparando para el ingreso a una universidad o centro de estudios superiores. Este tema siempre se arrastra pues para la matemática hasta superior, más aún si tienes que pasar por un examen de admisión en la cual siempre se hablan de problemas con fracciones. No hemos empezado desde las operaciones con fracciones porque, como les recomendé en el primer video, siempre hay que partir de las nociones teóricas, que son bastante importantes. Entonces, atentos sobre este segundo video. Les voy a dejar el link ahí en la descripción del primer video, porque todo tiene que ser ordenado. La matemática, si es que no se estudia pues en forma ordenada, un poquito que vamos a tener complicaciones por ahí. Supongamos de que nos dan pues estas dos fracciones para simplificarlas. A lo mucho con mi experiencia tengo, digamos, la sensación de que siempre los alumnos desarrollan o simplifican fracciones con términos, digamos, conocidos. Por ejemplo, esta primera fracción, si se le pide al alumno reducirlo a términos menores, es decir, simplificarlas, ¿no? Eh, Esta fracción 72 sobre 180, bueno, el alumno está acostumbrado a sacar los factores que son comunes, ¿no? A lo mucho mitad, tercia, quinta, bueno, y por ahí, ¿no? Pero vamos a ver si es que cuando se le dan este tipo de fracciones, ya con términos un poquito más especiales, 2002 sobre 2431. La pregunta sería, ¿esta fracción puede simplificarse, digamos, a simple vista, sacando de repente el factor común que es 2, 3, o sea, mitad, tercia, quinta? Bueno, en realidad, cuando nosotros simplificamos una fracción, pues extraemos el máximo común divisor, y ese máximo común divisor de ambos términos se tiene que simplificar. Entonces, si la segunda fracción, profesor, no se puede simplificar, yo tendría que demostrarlo por qué. Y si es que sí se puede simplificar, también tendría que demostrar cuál es esa simplificación. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. ¿Ya? Entonces, no ser, digamos, facilistas para dar ejercicios a los alumnos para que esto también lo entiendan, irse un poquito más allá. No importa extender la teoría, pero que se comprenda. Entonces, en esta segunda parte de la clasificación de fracciones, en el primer video hablamos de la fracción propia e impropia y de la fracción mixta. Hoy día vamos a hablar de otra clase de clasificación de fracciones, que es concerniente a por los divisores de sus términos. Cuando digo sus términos, pues digo el numerador y el denominador. Las fracciones entonces pueden ser irreductibles si ambos términos de la fracción, es decir, el numerador y denominador, tienen como único divisor común a la unidad, es decir, son PESI. Es decir, el numerador y el denominador son PESI. Profesor, ¿qué es PESI? Primos entre sí. Por ejemplo, 9/25 es irreductible, ¿no? Ahora, comprobemos por qué 9/25 es irreductible. La definición dice cuando como único divisor, digamos, común es la unidad, es decir, el 1. Bien, analicemos los divisores entonces del numerador y denominador. Divisor de 9. Profesor, los divisores de 9 son 1, 3 y 9, no hay otro. Esto de extraer divisores de un número también es un tema aparte, que también pienso hacer, que lo contiene la teoría de números. Es muy importantísimo, alumnos y profesores y todo aquello amante de la matemática y que quiera aprenderla, siempre revisar estos temas. Voy a hacer videos más adelante de la teoría de números que concierne a la divisibilidad, al estudio de los divisores de un número, al máximo común divisor y al mínimo común múltiplo. Por el momento voy a explicar así en
en rasgos generales estas cositas. Divisores de 9 sabemos que es 1, 3 y 9. Divisores de 25 es 1, 5 y 25. No hay ningún otro número que lo divida 25. Entonces, si tú te das cuenta, el único común, es decir, el que se repite en ambos, solamente es 1. Y cuando sucede eso, nosotros decimos que los números son PESI. En este caso decimos que los términos de la fracción son primos entre sí, porque como único divisor es el 1. Cuando sucede eso es que decimos que las fracciones no se pueden reducir, es decir, son irreductibles, ¿no? Entonces, no es esa cuestión de que decimos a los alumnos, entonces, no se le puede sacar, profesor, mitad, tercia, no. Se dice, son irreductibles porque aparte de uno no tienen ningún otro divisor común. Entonces, observamos pues que como único divisor es la unidad, que es por eso que no se puede convertir a términos menores, ¿no? Otros ejemplos, 5 tercios, 8 quintos, 11 sobre 13, 11 treceavos, 4 novenos, en fin, ¿no? Estas también son fracciones que no se pueden reducir, es decir, irreductibles, o sea, aquellas fracciones que no las puedes convertir a términos menores. Eso que quede claro, ¿ya? Listo. Como verán, pues cada pareja de términos, el numerador y denominador, terminan siendo PESI. Ya saben lo que es PESI, primos entre sí. Muy bien. Lo contrario a irreductibles son las fracciones reductibles, es decir, fracciones que se pueden convertir a términos menores. Si los términos de la fracción tienen aparte de 1 otros divisores que son comunes, entonces ya no solamente el 1 es común, sino otros divisores, ¿no? Pueden ser 2 o otros más divisores comunes. Así, por ejemplo, 12 y 21 es una fracción reductible, es decir, se puede reducir a términos menores. Bien, analicemos entonces los divisores de 12 y aparte los divisores de 21. Divisores de 12, es decir, números que lo dividan al 12 exactamente. Recuerden que los divisores de un número pues siempre comienza con 1 porque 1 es divisor de todo número y termina con el mismo. Es decir, si quiero divisores de 12, comienzo con 1 y termino con el mismo. Aparte de 1 y 12 están el 2, el 3, el 4, el 6. Muy bien, divisores de 21, el 1, el 3, el 7 y el 21. Entonces, profesor, aparte de 1, el 1 es común a todos, aparte de 1 encuentro otro divisor, al menos otro divisor que es el 3. Otro divisor común. Cuando sucede que aparte de 1 hay otro o otros divisores, entonces pues esta fracción termina siendo, digamos, reductible, ¿no? Entonces esta fracción sí se puede simplificar. Y es el hecho pues de que, bueno, acá no vamos a hacer la simplificación, es el hecho pues de que cuando nosotros reducimos 12 y 21, justamente ese divisor mayor, es decir, el mayor divisor de todos, el mayor divisor común de todos los divisores, profesor, es el 3, ¿no? Es el que se extrae, es el que se suprime. Es decir, tercia de 12 te queda 4 y tercia de 21 te queda 7. Bueno, no la vamos a hacer aquí, solamente es el caso de dar ejemplos. Entonces, todos estos ejemplos también son fracciones que se pueden reducir. Es decir, que no solamente tienen como divisor común 1, sino otros divisores. 16 sobre 64, 15 sobre 30 y las otras dos fracciones. Todas estas fracciones con seguridad se pueden reducir. Bien, listo. Ahora, la situación es lo siguiente, hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué hay que tener en cuenta? La siguiente observación. Cuando una fracción reductible la convertimos a fracción irreductible, lo que hacemos es suprimir, como les he dicho, el máximo común divisor de los dos términos, pues no tanto del numerador como del denominador, es decir, el máximo común divisor pues de los dos términos de la fracción. Ejemplo, ¿no? Vamos a simplificar. Ahora sí, vamos a tomar el proceso de simplificar estas dos fracciones, 105 sobre 180. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de la simplificación acá. Bien, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Algo práctico que nosotros podemos hacer es sacarle el máximo común divisor del 105 y del 180. Entonces, este máximo común divisor, profesor, es 15, pero ¿cómo lo ha hallado? De aquí vamos a hablar de esto, ¿ya? Este es un repaso. Nosotros desde primaria nos han enseñado
nuestros maestros de matemática cómo extraer el máximo común divisor, ¿verdad? Listo, entonces, profesor, ya, el máximo común divisor de los dos términos es 15. Es decir, lo tienes que expresar al 105 por el 15 con otro número. Se supone que si el máximo común divisor de ambos es 15, quiere decir que a ambos términos los puedes expresar como una multiplicación de dos factores donde uno de ellos nada más es 15. Entonces el 105 sería 15 por 7 y el 180 sería 15 por 12. Se suprime ese 15, es decir, se cancela, ¿no? Porque estos son factores, digamos, que están multiplicando en ambos términos de la fracción, se cancela y te va a quedar 7 sobre 12. Listo. Pero profesor, a mí me han enseñado siempre y toda la vida sacar mitad si tienen algo en común, si no tienen la mitad en común, sacar la tercia, sacar la quinta. Bueno, es eso. Es eso justamente, pero la explicación más estricta es esto. Entonces, 105 y 180, si es que lo hacías por el método tradicional que te han, digamos, enseñado, es naturalmente sacar mitad, ambos no tienen en común, es sacar todos los factores primos comunes, ¿no? En todo caso, tendrían tercia ambos y luego tendrían quinta. Listo. Muy bien. Ahora hay alumnos que, por ejemplo, al ojo no saben ver cuál es la tercia de un número y cuándo ese número tendría tercia, ¿no? Es decir, en otras palabras, cuando ese número es divisible por 3. Y ese tema lo maneja la divisibilidad. ¿Estamos? Entonces, al ojo, profesor, ¿cómo sé que tiene tercia? Porque la suma de sus cifras debe ser también divisible de 3. Por ejemplo, 1 más 0 más 5 es 6. Y 6 se puede dividir entre 3. 1 más 8, 9 más 0, 9. 9 también se puede dividir entre 3. Pero ese tema es de la divisibilidad. Entonces esas cositas también se tienen que traer aquí a este tema porque nos ayudan bastante. Listo. Y luego de tercia sacas quinta, ¿no? Por ejemplo, tercia, 35. Tercia, 60. ¿No? Y luego quinta de 35, 7 y quinta de 60, 12. Es por eso que te va a quedar de esta manera. Es por eso que a veces nosotros sufrimos la tercia de un número en forma rápida, la mitad, la quinta, la séptima, y esto se trabaja con números primos más fácil, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la simplificación quedaría 7 doceavos. Por acá les explico cómo se saca el máximo común divisor de 105 y 180. Este método es el método tradicional o el método de la descomposición simultánea. Este método nos enseñaron desde primaria. Sacar el máximo común divisor es ir extrayendo los factores primos. Ojo, los factores primos comunes. Y cuando hablo de factores primos hay que recordar pues los números primos. ¿Y cuáles son esos números primos? Los primeros números primos que nosotros conocemos. Pero antes, profesor, ¿qué es un número primo? Un número primo es aquel número que tiene solamente dos divisores, que es el uno y el mismo. El uno y el mismo. ¿Y cuáles son esos factores primos? Los primeros que conocemos. Uno no es primo porque solamente tiene como divisor la unidad. Los factores primos son aquellos nada más que tienen uno y el mismo como factores. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7. 9 no es primo. Luego del 7 viene el 11, luego el 13, luego el 17, luego el 19. 21 no es primo. El único primo que es par es 2. Y de ahí en adelante todos son impares, pero no todos los impares son primos. Entonces, a veces cuando nosotros sacamos factores comunes, ¿no? Sacamos mitad, tercia, hasta la quinta nos detenemos. Ya ver la séptima es un poquito difícil, ¿no? La onceava, la treceava, mucho mayor dificultad todavía. Entonces, vamos a sacar el máximo común divisor con el método, como les digo, de descomposición simultánea, ¿verdad? Listo, entonces, al sacar por este método tenemos que extraer el factor primo que es común a ellos, ¿no? Entonces, siempre empezamos con el menor. 2 no es, porque no tiene mitad que el 105, a pesar que el 180 sí. Entonces sacamos tercia. Sí tiene, sí es divisible entre 3 y también es divisible entre 3. Tercia de 105, 35 y tercia de 180, 60. Luego, tercia ya no tiene, 35 no tiene tercia, a pesar que 60 sí, pero deben tenerlo ambos en común, ¿no? Entonces le sacamos la quinta. Quinta pues de 35, 7 y quinta de 62. Ahí está. Ahora, lo bueno de este método es que aquí ya te deja los dos números PESI, ¿no? Los dos números PESI que ya no se pueden simplificar.
Mira, ve, 7 y 12, y justamente la respuesta es 7 sobre 12. Mira, ve, 7, 12, 7 para 105 y 12 para 12, ¿no? Para 180, perdón, ¿no? Ahí está, ve, ¿no? Listo, entonces eso es. Aquí es más fácil, ¿no? Bien, ese es entonces el método de la descomposición simultánea, que es el método tradicional para sacar el máximo común divisor. Entonces lo que se ha suprimido es el 3 y es el 5, que es lo mismo a 3 por 5, 15, porque acá el máximo común divisor termina siendo 15, ¿no? ¿No ves que multiplicas estos dos números? Muy bien, entonces esto es un recuerdo de algunas cositas que nosotros necesitamos de la teoría de números para aplicarlo acá en los números racionales. Y lo estoy explicando así paso a paso. Muy bien. Listo. Eh, en todo caso, ya pues ya no se puede simplificar cuando los dos términos ya quedan pues números PESI. Ya 7 y 12 son PESI, ya esta fracción ya no se puede reducir. Entonces decimos que 105 sobre 180 es equivalente a la fracción reductible 7 sobre 12. Tener en cuenta que los dos, acá hay unas cositas que también tienes que saber para algunos ejercicios, sobre todo tipo preuniversitarios, que a veces nos proponen. Dos números consecutivos siempre son PESI. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dos números consecutivos son PESI, son primos entre sí. Por ejemplo, 12 y 11. Por ejemplo, 28 y 29. Por ejemplo, 1050 con 1051. La cosa que sean consecutivos. Consecutivos quiere decir que se llevan por una unidad nada más. Y también dos números impares consecutivos también son PESI. Dos números impares que sean consecutivos. Por ejemplo, 7 y 9. Tienen que ser impares y consecutivos. Otra parejita, 11 y 13. 51 y 53, etcétera, etcétera, etcétera. También son PESI, quiere decir que no tienen otro divisor común aparte de la unidad, ¿no? Por lo que si tenemos entonces una fracción con sus términos de esas características, entonces la fracción será irreductible. Vamos a ver por aquí algunos ejemplos. Ejemplo, 23 y 24. Y esta fracción, 1007 y 1009, son fracciones irreductibles al ojo y no lo tienes que pensar, no tienes que acá decir, tendrán mitad, tendrán tercia, tendrán quinta, tendrán séptima, tendrán onceava, tendrán treceava, ¿cómo saberlo? Entonces, al ojo, por esta observación que te he hecho aquí, entonces esa fracción, esas dos fracciones son irreductibles. ¿Por qué, profesor? Porque 23 y 24 son números consecutivos, son irreductibles. ¿Ya? Y luego 1007 y 1009 también al ojo son irreductibles. No se pueden reducir, no pueden convertirse a términos menores porque son dos números enteros impares consecutivos. Dos números impares consecutivos, 1007 y 1009. Estamos, entonces acá no pensarlo dos veces de que si tienen onceava, de repente tienen treceava, un número primo, qué sé yo, 31ava, no, nada. Entonces esas fracciones no pueden reducirse, son irreductibles. Bien, vamos a ver por acá una otra reducción de fracción. Eh, si es que se puede reducir, ¿no? Esto justamente ha sido un ejemplo el ejemplo que te puse al empezar este video, ¿no? Te decía, a ver, 2002 sobre 2431. Esa fracción de esos dos términos, ¿podrá reducirse, sí o no? Aquí el alumno diría, bueno, la mitad. No tienen ambos, el de arriba sí porque termina en 2, termina en cifra par, pero el de abajo, bueno, tercia. Tercia no tiene, por ejemplo, ¿no? Porque 2 más 0 más 0 más 2 es 4. Este tendrá tercia, a ver, 3, 4 y 4, 8, 9, 10, tampoco tiene tercia, porque la suma de sus cifras no es divisible entre 3. Entonces, quinta tampoco, porque no terminan en 0 ni en 5. Los números que terminan en 0 y en 5 tienen quinta. La pregunta sería, ¿tendrá séptima? Y luego tendrá el otro factor primo que es 11, tendrá treceava. Eso sería el problema, cuando ya no se ven, digamos, los factores al ojo. Entonces es por eso que a veces nosotros a nuestros alumnos les damos a veces fracciones que son simples de sacar sus términos, digamos, esos factores comunes, ¿no? Mitad, tercia, quinta, en fin, y no vamos más allá. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Hacerlo por la descomposición simultánea, hallar el máximo común divisor para hacer la descomposición simultánea, pues sería lo mismo que preguntarme acá, ¿no? Si tiene mitad, tercia, séptima, poquito también fastidioso. Entonces, ¿hay otro método para sacar el máximo común divisor? Claro que hay otro método para sacar el máximo común divisor. Bueno, en realidad hay varios métodos, ¿no?
Hay varios métodos. Está este que es este que les he enseñado acá, que es de la descomposición simultánea. Está el método de la descomposición canónica. Y hay un método muy especial que es el método o el algoritmo de Euclides. Entonces, nosotros acá vamos a determinar el máximo común divisor por el algoritmo de Euclides. ¿En qué consiste justamente este método? ¿Por qué? Jovencitos. Como te dije acá, tienes que suprimir ese máximo común divisor y luego ya te quedan los dos números PESI que ya no los puedes simplificar, ¿verdad? Pero ahora, y profesor, ¿y qué tal si no se pueden simplificar? Son irreductibles, ya, pues entonces quiere decir que el máximo común divisor es uno. O sea, tienes que demostrar que esos dos números son PESI y su máximo común divisor solamente debe ser uno, porque ese es el único divisor común, pues, que lo comparten, ¿no? Y ya tú sabes que cuando tienes divisor común uno, pues son irreductibles, ¿no? Estos dos números son, es irreductible la fracción, por lo que estos dos números terminarán siendo PESI. Entonces, profesor, entonces... A ver, ¿en qué consiste este método para hallar el máximo común divisor? Sencillo, lo voy a explicar. Se divide el número mayor entre el menor en forma sucesiva. Se hace un esquema de la siguiente manera. Dos rayas horizontales y luego vamos poniendo rayas verticales y comenzamos a dividir. Listo. Entonces, el número más grande de los dos es 2431 y lo vas a dividir entre 2002. Listo. Y dices 2431 entre 2002 es 1. Ese cociente lo pones arriba de este número y el residuo lo pones abajo de este número. 2431, claro, entre 2002 es 1 y me sobra 429 de residuo. Muy bien. Este residuo lo pones otra vez acá, acá pones una raya y procedes otra vez a dividir. Es decir, este residuo va a pasar a ser divisor acá y divides 2002 entre 49. Y eso aproximadamente, no, no es que aproximadamente, eso te va a salir 4 y te va a dejar un residuo que es 286. En un papelito puedes comprobar esas divisiones. No te preocupes, haz pausa al video y convéncete de esto. Listo, profesor. Ahora supongo que este residuo otra vez va a pasar a ser divisor acá. Exactamente. Listo. Entonces divides 429 entre ese último residuo que te salió 286 y dices 429 entre 286, 1. Muy bien, es 1. ¿Cuánto te sobra de residuo? 143. Allá, profesor, otra vez, la pregunta es, ¿de dónde termino, profesor? De aquí te digo, ¿ya? Aquí pone 143. Ahí lo he dejado en negrito porque de aquí voy a resaltarlo con amarillo. 143, profesor, me estoy dando cuenta que ya 286 entre 143 es 2 exactito y de residuo me va a dar 0. Exacto, justamente ahí es donde quería llegar. Se termina el proceso cuando el último residuo te sale 0. Quiere decir que el residuo anterior que hizo de divisor acá, que fue 143, ese sería el máximo común divisor. Allá, profesor. Quiere decir que si aquí es 1, que si aquí yo demostraba que era 1, quiere decir que estos dos no se podían simplificar, eran PESI, ¿no? Pero me dio 143. Eso quiere decir que 2002 se puede dividir entre 143 y 2431 también se puede dividir entre 143. Lastimosamente no te da pues los números acá como te daba la descomposición simultánea, cuál era esa división que eran 7 y 2 y lo detectabas ahí mismo. Pero puedes hacer esa división aparte ya que te convenciste pues de que 2002 contiene a 143 y 2431 también lo contiene. Entonces ya ese es un trabajo aparte que debes hacer. Divides 2002 entre 143 y eso te va a dar 14 y divides 2431 entre 143 también y te va a dar 17. Entonces 2002 lo puedes expresar como 143 por 14 y 2431 como 143 por 14. Que has demostrado que como el máximo común divisor es 143, entonces ese 143 se tiene que cancelar y te va a quedar que la reducción, la simplificación de esa fracción queda a términos menores que es 14 sobre 17. Entonces, 2002 sobre 2431 en su fracción equivalente irreductible es 14/17. Qué bonito. Entonces, tienes otra opción. Claro que tienes otra opción. Este método es más seguro. Cuando ya la situación de que sacar mitad, tercia, quinta ya no lo ves muy fácil.
¿no? En el caso de cuando son fracciones, pues, de términos ya grandes, ¿no? Entonces, te lo dejo para que lo investigues, amplía más tu conocimiento sobre este método que te sirve bastante para lo que es la reducción de fracciones. Muy bien, listo. Seguimos por acá. Después de hablar pues de los dos tipos de fracción que es la reductible y la fracción irreductible, cuando yo tengo dos fracciones pues de esta manera quiere decir de que una es equivalente a la otra, ¿no? Listo. ¿Qué te quiero decir? Decimos que la primera fracción, 24/30, es una fracción equivalente a 4/5. Claro, ¿por qué? Porque 24/30, a ver cuál es el máximo común divisor acá que se va, que se cancela. Profesor, tienen mitad y tienen tercia. Oye, cuando tienen mitad y tienen tercia, quiere decir que tienen 2 por 3, 6. Tienen sexta, que es el máximo común divisor. Entonces, sexta, 4 y sexta, 5. Profesor, pero es igual que sacar primero mitad y tercia. Es lo mismo, es lo mismo. Ahí tú lo has sacado por factores primos, ¿no? Factor por factor, común. Pero acá de frente, sexta, ¿no? Que sería el máximo ya común divisor. Entonces, a términos menores sería 4/5. Entonces decimos que una es equivalente a la otra. Y aquí viene justamente el concepto de fracción equivalente. Entonces, ¿qué es una fracción equivalente? Dos fracciones son equivalentes y representan el mismo valor. Eso es importante. Y esto te lo enseñaron desde primaria, de repente hasta con gráficas. Si una naranja, o vamos a suponer una torta, te dibujaban una torta que la dividían en dos partes iguales y te quedabas con una de ellas, tenías un medio de torta. Pero si esa torta la dividían en cuatro partes iguales y te quedabas con dos partes de ellas, te quedabas con 2/4 partes, pero que era lo mismo también que tener a un medio de torta, la mitad de torta. Bien, no voy a hacer esa interpretación gráfica acá por el tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿será 12/21 y 40/70 equivalentes? ¿Serán estas dos fracciones equivalentes? Muy bien, una forma para demostrar, digamos, para decir si dos fracciones son equivalentes, con dos fracciones nada más lo voy a hacer, es simplificarlas y ver si es que te dan pues la misma fracción reductible igual, ¿no? Por ejemplo, acá puedes sacar tú a ver, ¿qué tienen en común 12 y 21? Tercia, ¿no? El máximo común divisor sería tercia, tercia. Y 40/70, su máximo común divisor es 10, ¿no? Que es equivalente a sacar mitad y quinta luego, ¿no? Entonces, décima, décima, ¿no? Entonces, como te digo, acá tercia te da 4 y tercia de 21 te da 7. Acá décima de 40 es 4 y décima de 7 de 70 es 7. Entonces, como te dan la misma fracción irreductible, dices que sí son equivalentes. Ser equivalente quiere decir que representan el mismo valor, es lo mismo. Ya, listo. Otra forma de repente más rápida cuando se te hace la situación un poquito difícil de simplificar para que tú afirmes de que dos fracciones sean equivalentes es multiplicar en aspa los términos. ¿Cómo así, profesor? Tú multiplicas, por ejemplo, en aspa, la primera aspa sería 70 por 12 y ese producto lo colocas por encima de las fracciones, ¿ya? Por encima de las fracciones, dices 70 por 12 es 840 y 21 por 40 es también 840. Entonces, cuando salen los dos valores iguales, acá demuestras que las fracciones entonces son iguales, es decir, son equivalentes. Y este también me adelanto un poquito porque eso lo vamos a ver en otro video. Esto también te va a servir para colocar mayor, menor que entre dos fracciones, ¿no? Listo, entonces otra vez demostrado que sí son equivalentes con el método del producto en aspa. Una notita aquí para terminar, ¿ya? Una notita. Dada una fracción irreductible, a partir de dicha fracción se pueden obtener fracciones equivalentes a ella. Es más, se pueden obtener infinitas, para lo cual bastará multiplicar al numerador y denominador por una misma cantidad entera positiva. Es decir, vamos a suponer acá, si la fracción irreductible fuera a sobre b, es decir, estos términos a y b son psi, ¿no? Entonces sus equivalentes van a tener la forma a por k sobre b por k. Y esta acá es una constante, que es un número entero positivo a partir de 2 para arriba. Un ejemplo, acá tenemos 2 séptimos.
Todas sus fracciones equivalentes son estos. Mira, 4 catorceavos, 6 21, 8 sobre 28, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, ¿y cómo sabe? Al ojo nada más que usted ya la simplificó. Mira, es que si tú te fijarás, por ejemplo, a esta primera fracción la has multiplicado al numerador por 2 y por 2. Quiere decir que el k común, ¿no? Este k sería 2, ¿no? A ver, profesor, por 2, 4. Por 2, 7 por 2, 14. Aquí multiplícala por 3. 2 por 3, ahí está. 7 por 3, 21. Ahora multiplícalo por 4. 2 por 4, 8. 7 por 4, 28. Allá, lo puedo multiplicar por 5 por 5. La cosa que por un mismo número, los términos de una fracción y llegas a equivalentes. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántas fracciones equivalentes puedes sacar de una fracción? Infinitas, ¿verdad? Infinitas. Entonces, este K significa que multiplicando por un mismo número entero positivo, vas a obtener las fracciones equivalentes a 2 séptimos. Por ejemplo, si el K fuera 20, 20 por 2, 40. 20 por 7, 140. Entonces 40 sobre 140 también son equivalentes. Y así sucesivamente. Así en forma infinita. Pero tienes que tenerla reductible para que la trabajes más fácil. Muy bien. Ahora sí, desarrollamos por acá un ejercicio y te vamos a dejar un par de ejercicios para que siempre lo desarrolles. Pero antes no olvides suscribirte al canal. Dale clic a la suscripción. Luego dale clic a la campanita para que te avise cada vez que nosotros publicamos videos de esta magnitud. Muy bien, enseguida viene lo siguiente. Listo. A ver, hay que desarrollar un problemita. Dice hallar la fracción que sea equivalente a 2 tercios cuyo producto de sus términos sea 294. Señale la suma de sus términos. Repito, hallar una fracción que sea equivalente a 2 tercios cuyo producto de sus términos sea 294. Señale la suma de sus términos. Muy bien, un problemita que tiene que ver bastante con fracciones equivalentes. Como me dicen que hay la fracción que sea equivalente a 2 tercios, quiere decir que esta es la irreductible y tiene que ser de la forma, tiene que ser pues equivalente a 2 tercios, entonces la forma de la fracción tiene que ser 2K por 3K, porque esas son las equivalentes a 2 tercios, ¿no? Ya te he dicho que ese K es la consta. Profesor, no me gusta la letra K, ponle cualquier otra. La cosa es que tiene que ser la misma variable que te indica que se multiplica por un número, tanto el numerador como el denominador, ¿ya? La letra es, digamos, opcional, ¿ya? Entonces, la fracción equivalente que yo busco es 2K sobre 3K. Bien. Ahora me dice, cuyo producto de sus términos sea 294. Quiere decir que 2K por 3K tiene que ser 294. Ojo, 2K por 3K tiene que ser 294. Bueno, por acá yo multiplico los números aparte. Esta es una ecuación ya que voy a desarrollar y yo digo 2 por 3 son 6 y K por K te sale K cuadrado. Entonces, para yo despejar este 6 tiene que pasar, para quedarme con el K cuadrado solito, tengo que pasar a dividir este 6 y me va a dar que 294 entre 6 es igual a 49. La pregunta es, ¿qué número al cuadrado da 49? Ese K buscado de todas maneras tiene que ser un entero positivo y nos da 7, pues, ¿no? ¿Qué número al cuadrado te da 49? 7 exactito. Entonces, reemplazas en tu fracción original y sería 7 por 2. Entonces, la fracción buscada sería 7 por 2, 14 y 7 por 3, 21. Claro que sí, sí, ahí está, sería 14 sobre 21, sería la fracción buscada, ¿no? Listo, entonces de esta manera termino con esta parte de, digamos, clasificación de fracciones. Como siempre te voy a dar por acá dos problemitas. Puedes hacerle pausa al video para que desarrolles tú. Ah, el problema pedía señale la suma de sus términos, ¿no? Bueno, 14 más 21, 35. Ahí puedes marcar la alternativa D. Dos problemitas para que desarrolles tú. Puedes hacerle pausa al video para dar las respuestas en 3, 2, 1. Bien, las respuestas te las doy a continuación. Espero que te hayan salido los dos problemitas. Si no estás de acuerdo con las respuestas que te voy a dar, deja en los comentarios las sugerencias, tus preguntas, inquietudes. Bien, el primer problema, alternativa A 40 y el segundo problema nos sale 85. Si te gustó el video, dale like, no te olvides suscribirte al canal, compártelo y nos vemos hasta la próxima. Bien, el tercer video de fracciones.